Buenas noches, reciban un saludo muy afectuoso. Queríamos decirles que les amamos y estos tiempos que el Señor nos ha permitido tener nos enriquecen mucho a todos y nos ayudan a tener una mejor salud. Hoy estaremos continuando con los temas que hemos venido tratando acerca de lo que es la salud. Quisiera recordar hoy, para ponernos en contexto, un poco de lo que hemos hablado anteriormente. Recordemos que de acuerdo a Ezequiel 47:1, sabemos que el origen del agua es un origen espiritual. Aquí el profeta está describiendo una visión que tuvo, donde ve que las aguas fluyen desde el altar, por un lado de la casa. Y luego recordemos que vimos en Apocalipsis 22:1 cómo Juan pudo ver un río que salía directamente del trono de Dios, de aguas cristalinas, y este río se extendía y al lado de él habían árboles. Pero lo más importante de esto es que recordemos que la palabra dice que era de su trono, que es el mismo, la sustancia de vida, fluían estas aguas. ¿Para qué? Para sanidad de las naciones. Esa esencia de él es la que satisface y nos llena completamente de su plenitud. En la palabra también recordábamos cómo en su encuentro de Jesús con la samaritana, esta mujer estaba sedienta. Ella iba a buscar aguas al pozo, pero esas aguas definitivamente no lograban calmar su sed. Y ella buscaba otras fuentes para poder sentirse llena y satisfecha. Sin embargo, al tener su conversación con Jesús, ella encontró la verdadera fuente de agua de vida eterna, porque al beber de las aguas que Jesús le convidó, ella de hecho se olvidó tomar físicamente aguas y salió corriendo a derramar las aguas que había recibido en todo el lugar de Samaria. Igualmente pasa cuando Jesús dice y nos invita en muchas ocasiones a beber de sus aguas. Cuando su palabra dice que el que tenga sed, venga a Él y Él nos dará de beber, para no tener sed jamás. Teniendo esto en contexto y recordando lo que se vio en la última charla que tuvimos acerca de qué era el agua, cómo estaba compuesta y su función, podemos entonces empezar a hablar de hoy qué es lo que sucede cuando nosotros no bebemos del agua, cuando nuestro cuerpo se seca por falta de ella. El término deshidratación es el término usado cuando nosotros perdemos agua y significa que nosotros hemos perdido agua en exceso por alguna razón o nos hemos olvidado de tomar la suficiente agua para que nuestro organismo y nuestras células puedan mantener su funcionamiento correcto. Recordemos también que somos dependientes completamente del agua.
como seres creados por Elohim, nuestro cuerpo está constituido por un gran porcentaje de agua en los diferentes órganos que tenemos. Si sufrimos una deficiencia de esta agua, van a ser afectadas las diferentes funciones. ¿Qué funciones? Recordemos que entre las características que tiene el agua y las virtudes es que ella transporta los nutrientes y el oxígeno, nos sirve para controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, nos regula la temperatura corporal, nos permite lubricar nuestras articulaciones, protege los órganos y los tejidos, incluidos los ojos, los oídos y el corazón, crea la saliva y elimina desechos y toxinas que tenemos en nuestro organismo. Si nosotros no reponemos los líquidos que perdemos, nos vamos a deshidratar. Cualquier persona en realidad puede deshidratarse, pero la deshidratación es mucho más peligrosa en los niños y en los ancianos. En los niños porque su superficie corporal es mayor que su propio peso y cualquier cosa que le suceda a él, como tener vómito, diarrea, fiebre, puede hacer que pierda demasiada agua y esto afecta seriamente su vida. Igualmente ocurre con las personas mayores, los ancianos, que ellos tienen un poco menos de agua en su organismo y las diferentes situaciones, incluyendo las enfermedades, pueden hacer que la pérdida del agua les afecte mucho más que a cualquiera de nosotros. Dicho esto, pues es importante saber que tenemos cosas de la vida cotidiana que nos pueden afectar en nuestra ingesta. Por ejemplo, el estar muy ocupados, el tener trabajos al aire libre o hacer ejercicio extremo. Esto nos puede deshidratar. El hecho de tener alguna enfermedad crónica, como la diabetes, como la falla renal, o tener otro tipo de enfermedades que requieren medicamentos que hacen que perdamos agua, pueden llevarnos a la deshidratación. Y esto obviamente va a provocar síntomas en nuestro cuerpo. El principal de ellos es la sed. Sin embargo, cuando se es ya mayor, esa sensación de sed tiende a disminuir mucho, o cuando uno está muy ocupado. No se da cuenta que ha perdido agua y en ese momento puede estar entrando en deshidratación. Cuando ya manifiesta otros síntomas, entonces se puede encontrar que lo que le falta a la persona es agua. Entre las otras cosas que una persona puede presentar como síntomas de deshidratación, tenemos que puede presentar la boca seca o pegajosa, puede presentar fatiga o debilidad, puede volverse muy irritable, puede presentar mareo o sensación de caerse, puede presentar náuseas, vómito, tener dolor de cabeza, mostrar estreñimiento, sequedad de la piel, perder peso o su orina cambiar de color a un color más oscuro y hacerse muy poquita. Cuando hay una deshidratación grave y no la hemos detectado, caso que puede ocurrir con los niños porque ellos no saben pedir agua y decir que tienen sed o no la pueden tomar por sí mismos, o como sucede con los ancianos también, ellos no experimentan la sed y empiezan a rechazar de hecho el agua, pueden entonces presentar una presión arterial baja, pueden hacer fiebre, taquicardia, que es decir, tienen los latidos cardíacos muy acelerados, pueden no orinar en periodos prolongados como de 8 horas, presentan sus ojos hundidos, sus mejillas hundidas, tienen incapacidad de sudar, incapacidad de producir lágrimas,
y pueden aún presentar alteraciones de confusión o de su estado de conciencia. No solamente pueden suceder estas cosas a causa de la falta de agua, sino que también pueden haber cosas más extremas, como que hayan lesiones por el calor. Pueden empezar como calambres musculares leves hasta producirse un agotamiento por el calor de estas personas que pueden poner en riesgo su vida. Pueden provocar problemas urinarios, renales, como producción de cálculos, infecciones urinarias o incluso llegar a una insuficiencia renal. Así como sucede en la parte física, también sucede espiritualmente. Nosotros nos deshidratamos. ¿Por qué? Porque dejamos de recurrir al manantial de vida eterna, que es Dios mismo, de donde provienen las aguas que dan vida a todo lo que Él ha creado aquí en la tierra. Remontémonos un poco a Génesis 1, cuando habían unas aguas que eran acuosas y se movía el Espíritu Santo sobre ellas. Vino la luz, quitó la oscuridad y trajo un cambio en esas aguas que luego fueron separadas en la expansión. Esas aguas provienen directamente del Padre y no pueden ser creadas por ningún ser humano. No importa los intentos que se hayan hecho, es imposible crearla. Si nosotros dejamos de beber estas aguas de vida, empezaremos a buscar aguas de otras fuentes que son fuentes contaminadas que van a llevarnos a tener no solamente problemas con nuestra alma, sino que van a terminar afectando también nuestro cuerpo, porque recordemos que estamos como seres integrales formados por un espíritu, un alma y un cuerpo, todos integrados, donde cuando se afecta a uno, terminan afectándose también los otros. Para esto quiero que revisemos nuevamente un pasaje de la Escritura que había sido tocado previamente, y es Jeremías 2:13. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Aquí el Señor está hablando a Israel, porque Él es la fuente de vida eterna para Israel. Pero Israel entró en un periodo en el cual se rebeló contra Él. Y el Señor les dijo a través del profeta Jeremías: ustedes me han dejado a mí. Y además han cavado cisternas que están rotas. Todo lo que llega a sus vidas sale igualmente y no pueden retener esa agua. Y al suceder esto es porque ellos van y buscan entonces otras fuentes de agua. ¿Dónde lo podemos ver? Vayamos a Jeremías 2, 17, 18. Dice así: tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Esto es muy interesante. Veamos aquí que en estos versículos se está hablando de tres fuentes donde se pueden tomar aguas. Una es el manantial de vida, que es Dios mismo. Otra está hablando de Egipto, de las aguas del río Nilo. Y otra está hablando de Asiria, que son las aguas del río Éufrates. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo llegó un momento en que fue a beber de las aguas de Egipto, que eran las aguas del río Nilo,
¿Qué significa? Recordemos que Egipto significa todo lo que es comercio, lo que es riquezas, todo lo que es el poder económico, la avaricia y que finalmente termina en esclavitud. Cada vez que el pueblo de Dios no tuvo fe o se apartó del Señor, fue a Egipto. Y ahí es como podemos ver cómo Egipto los recibe de una manera que parece afable, que les quiere brindar todo, pero es un engaño. ¿En qué vemos Egipto representado? En el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas. Claro, tú eres cristiano, tú eres conocedor de Dios, te tenemos esto, y empiezan a ofrecernos múltiples cosas. ¿Y quién dijo que cuando nosotros bebemos del mundo no terminamos contaminados? Claro que sí, porque no podemos separar lo que ellos adoran, sus ideologías y todos sus conocimientos acerca de la ciencia que no provienen de la fuente que es Dios. Es así como nosotros empezamos a tener problemas de todo tipo. Y esos problemas que empezamos a presentar porque empezamos a ser esclavizados, no tenemos tiempo de descanso, vivimos estresados, no tenemos tiempo para nuestra familia, se nos sobrecarga el trabajo, nos pagan poco y se vuelve una competencia. Eso empieza a afectar severamente nuestra alma y no nos permite tener tiempo para volver al manantial de vida que es Él, sino que cada vez vamos cayendo más y terminamos ahogados en medio de Egipto, bebiendo de las aguas del río Nilo. Es muy interesante ver cómo el río Nilo para los egipcios era su fuente de vida. Y de hecho le decían que era el padre de vida de ellos. Así era llamado. ¿Por qué? Porque todo su comercio, su riqueza, el alimento, su fertilidad, todo estaba allí. Toda su vida giraba alrededor del río Nilo. Aún toda su creencia religiosa estaba alrededor del río Nilo. De hecho, históricamente vemos cómo hay muchos dioses que se manifestaban y ellos adoraban en el río Nilo. Lo mismo ocurre con el río Éufrates, el cual se sabe bien que es muy antiguo también y atravesaba toda la región de Samaria. Hoy Asiria, Irak, son los que están siendo regados por este río y este río conducía y llevaba todo lo que era la fertilidad a toda esta región. Esa era la fuente alterna que ellos tenían para beber. Y resulta que eran atrapados por todo lo que era la idolatría. De hecho, este mismo capítulo de Jeremías nos remite a ver cómo empezaron a adorar a otros dioses y se hicieron imágenes de dioses que Dios no quería y lo abandonaron a Él. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos dejamos llevar en nuestro afán de buscar o ver otras cosas y terminamos sumergidos en Egipto o en Babilonia y Asiria, que destruye todo, que acaba todo y que nos mete nuevamente en oscuridad. Pero el Señor no quiere esto para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros volvamos a Él. Él nos ama y por eso nos ha dado la alternativa y nos ha ofrecido, como dice su palabra, el poder, por gracia, volver nuevamente
a Él. Quisiera recordarles qué sucede cuando nosotros hemos sido creados de una manera perfecta por Él. Recordemos lo que dice el Salmo 139, 13, 17. Tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formada. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos. Aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, y para él hubo un día entre ellos. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Este versículo que está aquí, este pasaje, nos habla de cómo en el pensamiento de Dios estuvo el estar conectados permanentemente con Él, con ese manantial de vida. Pero ¿por qué no es así? ¿O por qué no fue así? Bueno, porque desde que empezamos el tiempo, al salir del vientre de nuestra madre y aún antes, empezamos a ser afrentados por muchas cosas que sucedían alrededor nuestro. Las tinieblas se encargaron y permanentemente están buscando quitarnos el gozo que nos pertenece por derecho. Y nos ha atacado de muchas maneras. Ha usado aún a nuestra propia familia y ha usado diferentes situaciones para que nosotros tengamos dolor, para causarnos un trauma y ese trauma abrir heridas en nosotros que han permanecido por mucho tiempo, que nos han hecho sentir que no somos amados, que no somos capaces de hacer las cosas y que tampoco merecemos nada ni somos aceptados de ninguna manera. Esto a lo largo de nuestra vida nos ha llevado a sentir enojo, ira, miedo, temor y no nos ha permitido acercarnos a la fuente de vida eterna porque no nos sentimos aptos y de hecho creemos que todo proviene de ese Dios que hemos visto como tan lejano y de una manera tan religiosa. Sin embargo, en su misericordia Dios, nuestro Abba Padre, por su gracia nos ha acercado a Él y nos ha permitido encontrar el camino para podernos reconciliar con Él y que ha sido a través de Jesucristo. Quisiera que viéramos un poco cómo esto ha ocurrido a través del tiempo y ha afectado a todos. Vemos cómo el rey David en los Salmos, en varios pasajes, él mostraba cómo estaba su alma y cuán afligida estaba y cómo estaba separado de las aguas de vida, de ese manantial de fuente de vida eterna. Leamos el Salmo 42, la primera parte de los versículos 1 al 4. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Elohim, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Dios vivo. En este pasaje, él está manifestando que tiene sed, pero no es una sed física, es una sed del alma por estar alejado de esos manantiales de vida eterna. Dice: ¿cuándo entraré y veré el rostro de Elohim? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen: ¿dónde está tu Elohim? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Elohim, entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en la fiesta solemne. Es muy interesante leer esto porque él estuvo adorando, marchando, gozándose delante de la presencia del Señor. Y de pronto, por situaciones ajenas a él, por lo que lo rodeaba, él fuese separado de esas aguas, de ese manantial de vida. Hay una versión que me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerles. Dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de ti? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Fijémonos cómo las situaciones hacen que David pierda ese gozo que lo llevaba a celebrar y alabar al Señor, a su Dios, del cual él vivía por sus manantiales de agua que estaban siendo derramadas permanentemente sobre él. Pero vino situaciones que lo anegaron, que lo envolvieron y de pronto le robaron el poder beber de esas corrientes de aguas de vida. Y su alma empezó a ser afectada. Eso creo que se parece mucho a muchas situaciones que nosotros podemos estar viviendo y que hemos vivido. Más adelante dice, versículos 5 al 7, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Elohim mío. Mi alma está abatida dentro de mí. La otra versión dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado. Me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Esto está describiendo perfectamente todas las situaciones en las cuales somos sumergidos y cómo nuestra visión cambia y empezamos a sentirnos desalentados, agobiados, angustiados y no podemos ver el momento en que podamos salir de esta situación. Sin embargo, más adelante en este pasaje, el mismo David está diciendo, de día Jehová enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Oración al Elohim de mi vida. Digo Elohim, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Elohim? Entonces, veamos cómo el enemigo trata de robarnos, nos oprime, nos entristece, pone luto en nuestro corazón, nos quita toda posibilidad de vida y nos empieza a sumergir en las profundidades de la desesperación. No es necesario mencionar lo que habla el Salmo 63:1 ni el Salmo 69, donde David está confesando una situación similar. Sin embargo, todo esto, ¿por qué sucede? Porque nosotros dejamos de beber de las aguas
de vida eterna que son Él. Y empezamos a beber de otras aguas que están frente a nosotros. Y el enemigo quiere cercarnos y hacernos creer que ya para nosotros no hay salvación. Es muy importante que no olvidemos que cuando nuestra alma está en aflicción, por el motivo que sea, porque nos sentimos rechazados, porque cuando nos han afrentado, cuando hemos sido calumniados, cuando hemos sido traicionados, cuando tenemos sensación de injusticia, entramos en ira y empezamos a dejar que nuestras aguas se amarguen y detenemos el fluir de las aguas de vida porque nos desconectamos inmediatamente y nos es difícil perdonar. Todo esto lo único que hace es impedirnos que podamos regresar a las aguas de vida eterna y termina afectando no solamente nuestra alma, como ya la ha afectado, sino que esto se refleja en nuestro cuerpo, porque empiezan a aparecer enfermedades, como cuando David describía y decía que sus huesos se habían secado. Y así otras tantas situaciones donde él termina enfermo en una cama, lo describe en uno de los salmos. Entonces, amados, nuestro cuerpo se deshidrata, pero también nuestra alma se deshidrata. ¿Por qué? Porque no bebemos de las fuentes de agua de vida eterna. Es importante que reflexionemos al respecto de lo que hemos visto hoy, de cómo cuando el enemigo quiere cerrarnos el paso hacia las aguas de vida eterna, nosotros no debemos ir a llenar esos faltantes y ese vacío con aguas externas, como las del río de Egipto o las del río de Babilonia y Asiria, porque terminamos esclavos de todo un sistema económico que nos esclaviza o de un sistema religioso lleno de idolatría y donde no vamos a encontrar al Elohim nuestro. Padre, en esta hora te clamamos a ti, Señor. Que seas tú trayendo luz a nuestras vidas, que podamos decir como el rey David, hoy levantamos nuestros ojos a ti, porque sabemos que de ti es que viene nuestro socorro. Reconocemos que tú eres la roca eterna, que eres la roca de nuestra salvación. Queremos, Señor, volver a ti. Dejar que nuestra alma vuelva a ser reconciliada contigo. Que sea saciada con las aguas de tu manantial de vida. Y que de ninguna manera aceptemos las aguas extrañas que se nos ofrecen, Señor. Te pedimos perdón si lo hemos hecho, Señor. Perdónanos. Esperamos en ti. Esperamos en tus misericordias, que son nuevas cada día. Sabemos, Dios, que tú eres nuestra puerta de esperanza. Por eso, esperamos en ti cada día, Señor. Queremos decirte, tenemos sed de ti, de esas corrientes de agua de vida que solo pueden provenir de tu misma sustancia y que son las que alegran nuestra alma, que la reconfortan, que realmente la llenan, quitando todo temor, todo desánimo, toda tristeza, todo abatimiento. Padre, amamos todo lo que tú haces por nosotros. Queremos unirnos a esa fuente de vida
que son tus aguas, porque tú eres el manantial de vida y no queremos apartarnos más de ti.